estamos observando, se ha hecho una redistribución de los programas para adecuarlos más a las exigencias del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Tal como estamos observando, desde memorias de estudio básico de seguridad, seguiremos elaborando los documentos de las memorias de seguridad, tal como lo veníamos haciendo hasta ahora. Sin embargo, incluimos esta nueva aplicación, es decir, memorias del Plan de Seguridad y Salud, que junto con el plan o actuaciones de emergencia, la coordinación de actividades preventivas y, en su caso, de modo transitorio, el plan de prevención de contagios COVID-19, nos va a permitir obtener un documento del plan de seguridad que no tiene por qué, ya que la normativa no lo exige y el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo así lo define, no tiene por qué ser una réplica de los documentos de la memoria, pliego, presupuestos, planos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora el documento del plan de seguridad, este que vamos a ver, desde aquí accedemos directamente y tal como estamos viendo, vamos a ver cómo se gestionan, es decir, planifican, organizan y controlan todas las actuaciones que en materia preventiva deben desarrollarse en la obra. Todo ello conforme al artículo 7.3 del Real Decreto 1627 del 97. De hecho, cuando accedemos a partir de este momento y desde la aplicación, que tiene un funcionamiento similar a la de los estudios y estudios básicos de seguridad, cuando accedemos a uno de los ítems o a una de las unidades de obra, tal como estamos observando, veremos cómo ya al entrar y desde la carpeta de procedimientos, vemos cómo se repite porque permite importar el documento del estudio básico de seguridad, pero que nos permite aplicar la planificación, organización y control. Pulsando este botón observaremos cómo nos va a permitir definir cuándo se tienen que llevar a cabo estas operaciones que hemos definido en el procedimiento, quién debe de hacerlas, una relación y obligaciones de cada una de las empresas intervinientes, los requisitos específicos necesarios, permisos de trabajo, etcétera, etcétera, para llevarlo a cabo, si hay que establecer una formación o información específica para llevarlas a cabo y unas acciones de control de la actividad. Igualmente, podemos designar responsables. Hay una base de datos, en este momento lo tenemos en blanco. Vamos a poner, por ejemplo, pues Juan Sanz Martínez, y a partir de este momento, esta persona, este responsable que hemos añadido en la base de datos, pues si le decimos agregar, podremos ir agregando datos, pero que si lo necesitamos en algún otro apartado, lo podremos igualmente utilizar sin necesidad de repetir una y otra vez estos datos, ya que la base de datos de responsables nos va a permitir hacer uso de ellos en cualquiera de las unidades de obra que tenemos. Del mismo modo, en la carpeta tal como estamos viendo y a modo de ejemplo, cuando entramos en protecciones colectivas, veremos cómo si añadimos alguna protección colectiva a la obra, como por ejemplo balizas o como por ejemplo cualquier otra protección, si queremos utilizarlas en esta unidad de obra, tal como estamos observando, podemos definir como siempre la relación de protecciones colectivas a utilizar en esta unidad de obra, pero vamos a definir, tal como establece las nuevas exigencias, pues cuándo se colocarán estas protecciones colectivas, dónde se colocarán, cuándo y bajo qué condiciones se van a retirar y quiénes son las personas o persona autorizadas a colocarlas y retirarlas. Lógicamente, en la base de datos ya acabamos de añadir a Juan Sanz y podríamos perfectamente utilizarlo por aquí, su nombre, pero si hubiésemos definido otros responsables o incluso agregar nuevos responsables, desde aquí podríamos ponerlo. Así pues, y tal como estamos viendo, vamos a plasmar todos los aspectos organizativos para implementar las medidas necesarias para controlar los riesgos en todas las fases constructivas. Y lo vamos a hacer más detalladamente a partir del estudio o estudio básico que previamente hayamos desarrollado. Cualquier planificación de actividades va a incluir, tal como estamos viendo, la designación de los responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para controlar los riesgos, pues en todas las unidades de obra, conforme estamos observando. En este contexto establecemos aspectos tales como la definición de las obligaciones preventivas para cada una de las empresas intervinientes
igualmente la forma de llevar a cabo el control de las medidas, los cauces de comunicación entre empresas y trabajadores autónomos o cualquier otra cuestión que pueda tener una repercusión en la seguridad y salud de los trabajadores, definiéndolas claramente en el plan de seguridad, porque como hemos comentado, a partir de ahora el plan de seguridad, observemos cómo lo hemos agrupado, llevará el documento de la memoria, un plan o actuaciones de emergencia, la coordinación de la actividad preventiva, que es lo que estamos en estos momentos viendo. Observemos cómo aquí, en el árbol explorador de este documento, tendremos las medidas concretas a implantar para controlar los riesgos, la forma de llevar a cabo la coordinación de actividades empresariales, definición de las obligaciones preventivas, cauces de comunicación, interlocutores, otras cuestiones como el sistema decidido para formar e informar a los trabajadores y luego por las fases de obra, pues cómo vamos nosotros a organizar la prevención. Es importante que, así tenido en cuenta, la planificación de las actividades preventivas integradas en el planning general de la obra. Es decir, aquí tenemos actuaciones de carácter general y aquí el planning de obra que ya habíamos, digamos, establecido, o si lo hemos definido en el documento de la memoria del estudio o en la memoria del plan, que sepamos que desde aquí podemos importar el estudio de seguridad y el plan de seguridad. Por lo tanto, todos los datos que allí hayamos reflejado y necesitemos en este documento se van a volcar. Ahora bien, además, a partir del planning de obra habrá que establecer, pues por ejemplo, la planificación de las protecciones colectivas, cuándo colocaremos el cierre de obra, las barandillas de seguridad, las marquesinas, las redes de seguridad, etc. Cuándo colocaremos, por ejemplo, la señalización de obra, señalización de acceso, circulación por interior, señalización de seguridad y salud, emergencia, evacuación, etc. ¿Cuándo haremos, por ejemplo, la planificación de reuniones de coordinación con los interlocutores? En este sentido hay que tener en cuenta que están definidos diferentes apartados, pero ya sabemos que nosotros podemos crear nuevos apartados o renombrar los que hay o eliminar los que hay. Por lo tanto, a partir siempre de la planificación de obra que tendremos hecha, pues vamos nosotros a poder establecer toda una serie de actividades preventivas que van a estar integradas, tal como estamos observando, en el planning general de la obra. El objetivo no es ni más ni menos que adecuar los planes de seguridad a las nuevas exigencias del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en definitiva no deja de ser nada más que la inspección de trabajo y en consecuencia de la coordinación de seguridad, de las exigencias que como consecuencia de estos cambios puedan en lo sucesivo los coordinadores de seguridad exigirnos para la aprobación de los planes de seguridad.